A inicios de esta década, un fenómeno extraño ha comenzado a manifestarse. Mientras las tiendas se tiñen de rojo y el marketing nos obliga a sonreír, las estadísticas muestran una realidad distinta. El índice de corazones rotos y la sensación de vacío nunca habían sido tan altos en esta fecha. Muchos creen que es una coincidencia o quizás el peso de las expectativas modernas. La respuesta no está en el presente. Está enterrada bajo siglos de ceniza y rituales que hoy llamaríamos crímenes. Lo que hoy celebramos con peluches y cenas costosas nació entre el vacío de calles oscuras y el sonido de látigos golpeando la piel. Hoy, en Returbio, vamos a descender a las profundidades de la historia para ver el rostro real de San Valentín. Prepárate, porque después de esto, nunca volverás a ver un ramo de rosas de la misma manera. Toma asiento, apaga la luz y escucha con atención, porque, como ya sabes, detrás de cada historia siempre hay algo returbio esperando salir. Para entender la oscuridad de hoy, debemos viajar más de 2000 años atrás, a las colinas de la antigua Roma. Olvida los chocolates. Imagínate lo siguiente: un festival llamado Lupercalia. Es el año 44 a.C. Estás en Roma. Es la medianoche del 14 de febrero. Estás de pie, temblando, dentro de la cueva del Lupercal. El aire es denso, huele a humo, a hierro y a animal salvaje. A tu lado, una figura se mueve. Es un sacerdote luperco. Sientes su respiración cerca de tu oído. ¿Qué estás haciendo ahí? No tienes opción. Es el rito de la ciudad. Tus manos tocan las paredes frías y babosas de la cueva. Frente a ti, un altar de piedra. El sacerdote se acerca. Con su mano derecha sostiene un cuchillo de bronce que brilla débilmente con la luz del fuego. No dice nada, pero su mirada, oculta tras una máscara de cuero de lobo, te analiza como si fueras una presa. La purificación requiere un tributo. El miedo es el inicio de la vida. Sientes el contacto del metal frío en tu frente. No corta, pero está manchado con el fluido vital de un animal recién sacrificado. De pronto, otro sacerdote se acerca con un trozo de lana empapado en leche blanca. Limpia la mancha roja de tu cara. Ahora, ríe. Estás obligado a soltar una carcajada en medio del terror. Si no ríes, el ritual falla. Es una risa histérica, rota, que rebota en las paredes de la cueva. En este momento, ya no eres tú. Eres parte de la manada. Eres parte de algo. Roma no era el imperio de mármol que imaginas, era un lugar de superstición y miedo. El Festival de los Lupercales era una necesidad desesperada para sobrevivir al invierno. Del 13 al 15 de febrero, la ciudad se sumergía en un estado de trance. Los sacerdotes, conocidos como los lupercos, se reunían en una cueva sagrada, la cueva donde, según la leyenda, una loba alimentó a los fundadores de Roma. Allí realizaban actos que hoy consideraríamos una pesadilla. No buscaban el amor,
buscaban la purificación a través del fluido vital de animales sacrificados. Tras el sacrificio de los animales, 2 jóvenes nobles eran llevados al altar. Se les tocaba la frente con el acero manchado y luego se limpiaba la marca con la lana empapada en leche. En ese momento, debían soltar una carcajada histérica. Imagina el ambiente, el olor a hierro, la penumbra y risas forzadas resonando en las paredes de piedra. Pero lo más returbio venía después. Estos hombres, transformados simbólicamente en lobos, salían a cazar, no animales, sino la bendición de las mujeres a través del dolor. Con la piel de los animales recién retirada, aún tibia y húmeda, fabricaban tiras de cuero llamadas febroa. Los hombres corrían por las calles, cubiertos de ceniza y grasa, usando estas tiras para azotar a cualquier mujer que se cruzara en su camino. Era un acto de fe basado en el sufrimiento físico. El amor, en su forma más primitiva, estaba ligado a la herida. Era una sociedad donde el afecto estaba ligado al castigo físico. Creían que ese dolor físico, esa marca en su piel, les daría la capacidad de dar vida. El 14 de febrero nació como un día donde el cuerpo era marcado, donde el dolor era la moneda de cambio para la bendición. No había flores, solo el sonido seco del cuero impactando contra la espalda. Si el ritual de los azotes no fuera suficiente, el festival incluía algo más siniestro: la lotería de parejas. Los nombres de las jóvenes de la ciudad eran depositados en una urna. Los hombres solteros sacaban un nombre al azar. Esa mujer pasaba a ser propiedad personal durante todo el festival para fines recreativos. En la mayoría de los casos, este vínculo forzado duraba un año entero, a menudo terminando en situaciones de abuso que la historia ha preferido omitir. Esta es la raíz del concepto de pareja en San Valentín, un sorteo bajo el amparo de la religión antigua. La idea de que tienes que estar con alguien en esta fecha es un eco moderno de esa urna romana. ¿Tú qué harías si tu nombre estuviera en esa urna? Pero, ¿y quién era realmente este hombre cuyo nombre ahora adorna tarjetas de felicitación? Valentín no era un aristócrata, era un médico y sacerdote que vivía en una Roma donde la compasión era un defecto. Provenía de una estirpe de hombres que creían que el alma era más fuerte que el edicto de un tirano. El emperador Claudio II, apodado el Gótico, no era solo un estratega. Era un hombre obsesionado con la letalidad de sus legiones. Creía que un soldado que ama es un soldado que duda. Al prohibir el matrimonio, Claudio intentó extirpar el amor del corazón humano para sustituirlo por lealtad ciega al acero. Valentín vio este vacío y decidió llenarlo. En la penumbra de las catacumbas, bajo el olor a tierra húmeda y aceite quemado, unía las manos de jóvenes que sabían que su unión podía ser su sentencia de muerte. Imagina el susurro de Valentín mientras realizaba estas uniones. Lo que el imperio separa, la eternidad lo une. Pero el sistema siempre tiene ojos. Valentín fue capturado y arrojado a una celda oscura. Imagina tocar los barrotes oxidados, sintiendo el frío del metal filtrándose en tus huesos, sabiendo que tu ejecución está programada para la mañana del 14.
Durante su cautiverio, la leyenda se vuelve más densa. Se dice que el carcelero, un hombre llamado Asterius, tenía una hija ciega a la que Valentín, usando sus conocimientos médicos, o quizás un milagro, devolvió la vista. Es aquí donde nace la famosa nota. No fue una carta de amor erótico, fue el mensaje de despedida cargado de calma aterradora. La firmó con 3 palabras que hoy usamos sin pensar en el peso que tenían bajo la sombra del hacha. De tu Valentín. Para el carcelero y su hija, esas palabras eran un recordatorio de que la luz que ahora veía tenía un precio, la vida de quien la sanó. La realidad histórica nos dice que el 14 de febrero del año 270, Valentín fue arrastrado por la vía Flaminia. Ahí no hubo flores ni besos, solo el eco de sus sandalias contra la piedra y el sonido seco de un objeto pesado cayendo sobre su cuello. Valentín no murió por amor en el sentido que conocemos. Murió por un ideal de rebeldía en una época donde la vida valía muy poco. Su cuerpo fue enterrado rápidamente, pero su nombre fue desenterrado siglos después para cubrir de azúcar lo que en su origen fue una masacre de la voluntad. ¿Cómo es que pasamos de un ritual de pieles y fluidos a lo que vemos hoy en los escaparates de los centros comerciales? La respuesta se encuentra en una de las maniobras de sustitución más grandes de la historia. Era el año 494. El Papa Gelasio I se enfrentó a un dilema que le quitaba el sueño. El Imperio Romano había caído, pero las antiguas costumbres se negaban a morir. El pueblo no quería soltar los Lupercales. Había algo en este caos de mediados de febrero, en esa liberación de instintos que estaba profundamente enterrado en la esencia de la gente. Gelasio entendió que no podía simplemente borrar la fecha, tenía que darle un nuevo rostro. En los archivos de los mártires comenzaron a rastrear nombres que hubieran tenido un desenlace trágico cerca de estos días. Necesitaban un nombre que sustituyera la ferocidad de la loba romana por algo que el mundo pudiera aceptar. Y ahí estaba, frente a sus ojos, Valentín. Tomaron su sacrificio y lo usaron como una máscara para cubrir un rito que consideraban incontrolable. Cambiaron el látigo de piel de cabra por la tarjeta de felicitación decorada. El aroma del sacrificio animal fue reemplazado por el perfume de una cena costosa. Fue un proceso para domesticar lo salvaje, pero el cambio fue solo la superficie. La transición fue radical. Pasar de una ciudad donde los hombres corrían casi sin ropa por las calles a un estado de trance, a un día de velas y reflexión silenciosa. Sin embargo, aunque la fachada cambió, la vibración de la fecha permaneció intacta. Esa mezcla de ansiedad por el emparejamiento, el temor a la soledad y la sombra de lo inevitable se quedó grabada en la memoria de la especie humana. Gelasio logró su objetivo. El nombre de los Lupercales se perdió con el tiempo, pero la energía del ritual sigue ahí, palpitando bajo el papel de regalo. Seguimos buscando la unión bajo presión. Seguimos buscando la aprobación del otro en la misma fecha en que los antiguos romanos buscaban la marca del cuero. La máscara es perfecta, pero lo que se oculta debajo sigue siendo lo mismo. Es fascinante cómo funciona la memoria colectiva. Hoy hemos viajado a través de las sombras de Roma, sintiendo el frío de las cuevas de los Lupercales y el peso del silencio en la celda de Valentín. Hemos visto cómo una fecha que hoy asociamos con la suavidad de un pétalo
nació bajo el impacto del cuero y la frialdad del acero imperial. Es una verdad que incomoda, una verdad que nos recuerda que nuestras tradiciones más dulces suelen tener raíces enterradas en lugares muy turbios. Sin embargo, hay algo poderoso en este cambio. La humanidad tiene esa extraña capacidad de transformar la tragedia en tributo. Hemos tomado un día de sacrificio y lo hemos convertido en un refugio para el afecto. Valentín, aquel hombre que desafió a un imperio en nombre de la libertad, probablemente se sorprendería al ver que su nombre ya no evoca un final abrupto, sino un gesto de ternura. Así que, después de todo lo que te he contado, no me malentiendas. No te cuento esto para que dejes de celebrar. Al contrario, celébralo con más conciencia. Disfruta de la compañía. Regala esa flor. Aprovecha la cena. Pero hazlo sabiendo que el amor es en sí mismo un acto de rebeldía que ha sobrevivido a emperadores, a rituales de sangre y al paso implacable del tiempo. Disfruta de la fecha, pero nunca olvides el costo de la historia que pisas. Soy el narrador de Returbio. Gracias por bajar conmigo a las profundidades de febrero. Mantén los ojos abiertos y el corazón alerta porque, como ya sabes, detrás de cada historia siempre hay algo returbio esperando salir.